Muy buenas tardes, estimadas, estimados miembros de la comunidad educativa de todo nuestro país. Sean bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es José Carlos Vera y quiero agradecer al Ministerio de Educación por la invitación para poder moderar y conducir este tan importante y esperado webinar denominado Retornando a las escuelas, nuevas disposiciones y experiencias exitosas. Y tenemos para ello 5 ponencias, 5 presentaciones. Voy a darle pase a nuestra primera ponente, a Mayra Vila, quien va a compartir con nosotros, como señalaba hace un momento, los detalles y las disposiciones de la RM 458 y lo que el Ministerio como ente rector está planteando en ese sentido. Adelante, Mayra, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, José Carlos. Esta ponencia justamente busca presentar la estrategia de retorno a la semipresencialidad y el nuevo marco normativo que hemos dispuesto como Ministerio de Educación. Para ello es importante también tener claro cuáles son los efectos que la pandemia ha generado en el sistema educativo. Y por ello es importante entender que esta pandemia ha generado nuevas problemáticas para la comunidad escolar, ¿no? Esta pandemia ha significado pérdida de vidas humanas, fallecimiento de diversos actores de la comunidad educativa que han debilitado nuestro sistema. También ha significado la afectación de la situación socioemocional de nuestra comunidad educativa y sobre todo de nuestros estudiantes. De acuerdo a la data del MINSA, sabemos que alrededor del 33% de niños y adolescentes tienen riesgos de presentar problemas de salud mental o de tipo emocional o conductual. También esta pandemia ha significado la interrupción y riesgo de abandono del servicio educativo. De acuerdo a Alerta Escuela, sabemos que 245,000 estudiantes han interrumpido sus estudios y 460 han estado en riesgo de hacerlo. Y finalmente, esta pandemia ha significado la pérdida de aprendizajes. De acuerdo a la data del Banco Mundial, se estima que los niveles de comprensión lectores han alcanzado con el impacto de la pandemia un nivel similar al del 2012, es decir, como hace 10 años. Pero también esta pandemia ha significado la generación de nuevas experiencias de aprendizaje. Y es por estos motivos que para nosotros como ministerio es tan importante poder retornar a nuestra escuela, hacer un retorno seguro, poder recuperar aprendizajes y también poder brindar un bienestar socioemocional a toda nuestra comunidad educativa. Por ello, como estrategia de retorno a la semipresencialidad, es importante saber que a la fecha ya contamos con 17,781 servicios que han retornado a la semipresencialidad, que configuran el 15,9% de los servicios a nivel nacional. También otro dato importante es que a nivel de vacunación hemos avanzado bastante. Ya estamos al 88,24% de avance de vacunación de personal de servicios educativos con 2 dosis. Si vemos esto a nivel de urbano y rural, vamos a ver que en rural tenemos un avance de 84,65% y en urbano de 89,47%. Estas características nos muestran que estamos ante un contexto distinto de la pandemia y por lo cual también es necesario ir ajustando la normativa que nos permita avanzar hacia un retorno a la luz de este cambio de contexto. Por ello es de que hacia el 2022 planteamos un retorno descentralizado, pero es importante entender que el retorno no ha sido un proceso que ha iniciado este año. El proceso de retorno inició desde el año 2020, con un desarrollo de un piloto rural en 832 servicios educativos. Luego pasamos al 2021 con un retorno que se caracterizó por ser seguro, flexible, gradual y voluntario, que hemos llegado hasta 17,781 servicios educativos y justamente con el marco normativo que se ha ajustado esperamos que esta cifra aumente hacia finales de este mes porque es indispensable para nosotros que nuestros docentes, nuestros directores tengan algún tipo de experiencia de pilotaje de lo que implica retornar en la escuela para que eso nos prepare hacia el 2022 que ya apostamos porque regresen el 100% de nuestros servicios educativos en un proceso que se va a caracterizar por ser seguro, flexible y descentralizado. Y es por eso que también es tan importante estas nuevas disposiciones normativas, porque buscan ser un marco habilitador para poder culminar este 2021 con nuestros servicios educativos que hayan tenido algún tipo de experiencia de retorno que les permita pilotear sus carpetas, las carpetas de retorno, los planes de implementación, los protocolos de bioseguridad, cómo hacer recuperación de aprendizajes y todo eso se vaya materializando y con las lecciones aprendidas nos vayamos al 2022. Es decir, el retorno tenemos que seguir impulsándolo desde ya.
Por ello, también hablamos de ir hacia el 2022, hacia la mirada de una nueva escuela. Para nosotros es importante que entendamos que no estamos retornando a la misma escuela en la que estábamos en el 2019 antes de la pandemia, sino justamente volver a una nueva escuela que se caracteriza por combinar la virtualidad con la presencialidad, desarrollando y fortaleciendo procesos autónomos para nuestros estudiantes y también que este manejo de la distancia y la presencialidad permita potenciar el trabajo docente. Apostamos por una escuela que aproveche los momentos de presencialidad para hacer mediación entre el docente, entre el estudiante, para hacer retroalimentación, ¿no? Y aprovechar los momentos a distancia para justamente fortalecer esta autonomía del estudiante. Asimismo, esta nueva escuela busca también seguir fortaleciendo esos aprendizajes que se gestan desde la comunidad, reconocer que esta pandemia nos ha permitido aprender que en todos los espacios se aprende, espacios al aire libre, espacios públicos, y por ello también es que vamos a seguir potenciando el aprendo en comunidad. Por ello, hay 5 medidas que se vienen tomando para el proceso de retorno. La primera es las condiciones que necesitamos asegurar, estas condiciones de bioseguridad para que sea un retorno seguro. En segundo lugar, son estos aprendizajes que les comentaba para la nueva escuela, afianzar estos aprendizajes y estas experiencias de aprendizaje que se gestan desde procesos híbridos y convienen este trabajo a distancia y presencial. En tercer lugar, la normativa actualizada, que es por ello que hemos dispuesto esta modificación normativa que se ha aprobado recientemente. En cuarto lugar, la movilización por la educación, porque consideramos que es muy importante que cada actor de toda la comunidad educativa, de los que participan en este proceso, podamos fortalecer desde su experiencia, desde sus roles, cómo contribuyen a este proceso por los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y finalmente, una articulación intergubernamental que nos permita asegurar los espacios de diálogo para avanzar en un proceso concertado con todos los niveles de gobierno. Entonces, entrando ya a la normativa actualizada, nosotros nos regimos del marco normativo de la RM 121-2021 Minedu, que es la norma de retorno del 2021, que establece todas las disposiciones para la prestación del servicio educativo en ámbitos urbanos y rurales de toda la educación básica, ¿no? Esta norma ha tenido 3 modificatorias a lo largo de este año, justamente para irse adecuando al cambio del contexto de pandemia. Y es sobre la tercera modificatoria sobre la cual queremos hacer las mayores precisiones el día de hoy, ¿no? Esta RM 458-2021 Minedu. ¿De qué se trata esta nueva modificatoria? Hay 4 cambios importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera es que se dispone el pronto retorno de todos los servicios que se encuentran habilitados, para lo cual las direcciones regionales de educación y gobiernos regionales de educación deben oficializar su cronograma oficial de retorno y también garantizar que se cumplan las condiciones de bioseguridad. Es decir, ya hay una disposición que todos y todas retornemos. En segundo lugar, se define un grupo prioritario. Se define como grupo prioritario a los estudiantes de quinto de secundaria y estudiantes de cuarto grado del ciclo avanzado. Apostamos a que nuestras promos vuelvan. En tercer lugar, se aclara la voluntariedad del retorno, ¿no? Se ha esclarecido que para establecer el proceso de retorno a nuestras clases, a nuestras escuelas, se debe hacer la consulta a las familias y que en esa consulta no se requiere tener de la mayoría a favor del retorno, sino que retornamos con los padres de familia que estén de acuerdo. Finalmente, en este proceso de voluntariedad, también se ha hecho más específico de que este proceso de retorno debe tomar en cuenta la opinión de nuestros estudiantes para la mejora continua del servicio educativo. Finalmente, el cuarto cambio es que se han actualizado los protocolos de bioseguridad que se establecían dentro de nuestra normativa, ello a la luz de la nueva normativa del Ministerio de Salud, la RM 1218 del 2021, MINSA, en la cual señala que el tema de protectores faciales solo es recomendado, no es obligatorio, y que la distancia mínima entre personas es de 1.5 metros. Sobre el primer punto del retorno, del cronograma de retorno, importante precisar que se dispone el reinicio de de los servicios educativos que se encuentran habilitados para dicho fin. Es importante tener en cuenta no invisibilizar cada grupo, cada nivel y ciclo que forman parte del servicio educativo de la educación básica. No todos los niveles son importantes y también este cronograma busca establecer esta planificación de metas concertadas para el proceso de retorno.
Respecto a los grupos prioritarios de con quienes volvemos, nuestra normativa actual lo que refiere es que hay varios grupos prioritarios, ¿no? Se menciona que está inicial, 3, 4, 5 años, primaria, primero y segundo, el grupo de transición entre niveles, que son quinto de secundaria, de EBR y cuarto EVA, el grupo de vulnerabilidad, que son los rezagados o desconectados, y también el grupo especial que tienen discapacidad severa o multidiscapacidad. ¿Qué nos dice la modificación normativa? Que de estos grupos, en caso mi institución educativa cuente con varios niveles y varias modalidades, a quien debo ponerle prioridad hasta el grupo de quinto de secundaria EBR y cuarto EVA. Respecto a la voluntariedad, solamente hacer unas precisiones adicionales. El proceso de retorno implica el cumplimiento de 3 condiciones, y es lo que todos hemos ido aprendiendo durante este año. Sabemos que ahora estas condiciones de contexto, todas las habilitadas, está disponiendo el retorno, pero estas escuelas deben trabajar ahora en el cumplimiento de sus condiciones de bioseguridad acorde a lo que señala la norma. Y finalmente, cuando se hace ya la consulta social, que son las condiciones sociales, tener en cuenta que se hacen las consultas a las familias quienes deben establecer de manera expresa que se retorna. El cumplimiento de estas 3 condiciones nos lleva a tener un servicio educativo, institución o programa apto para la presencialidad o semipresencialidad. Y aquí es importante enfatizar que nuestros directores, también con el acompañamiento de las UGELes, deben registrar el cumplimiento de estas condiciones de bioseguridad y la consulta a familias en el SARES, ¿no? En el SARES ellos registran las variables que se les pide y a partir del registro de dichas variables, el SARES automáticamente les emite el plan de implementación. Y es este proceso el que nos va a permitir saber que estamos aptos para el retorno. Finalmente, respecto a los protocolos para retorno, ha sido muy importante que actualmente la norma regula, o la RM 121 regulaba 2 metros de distancia. Ya sabemos a partir de la nueva normativa del MINSA que esta distancia mínima es 1.5 metros. Entonces, es importante tener en cuenta esta variable para la organización de los espacios dentro de la escuela, para la señalización, para mantener la distancia. El gráfico que se muestra aquí en pantalla nos muestra una referencia de cómo nos podemos organizar. Pero también aquí es importante precisar que no necesariamente todas las escuelas tienen mobiliario unipersonal, también puede haber mobiliario bipersonal o mobiliario grupal. Y también ahí lo que debemos cuidar es que independientemente de cómo sea el mobiliario, cuidemos la distancia física que se respeta entre nuestros estudiantes. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Sobre el protector facial, lo que señala MINSA en su normativa es que es recomendado en espacios cerrados sin distanciamiento físico. Hay un ejemplo puntual de ellos, por ejemplo, educación básica especial, porque para este tipo de servicio educativo que implica mayor cercanía con el estudiante, sí es recomendable, por ejemplo, al estar en un espacio cerrado, utilizar gafas, ¿no? No obstante, es facultativo, no es obligatorio. Importante también resaltar aquí que debemos seguir manteniendo las medidas de protección y prevención como son la ventilación cruzada, el lavado de manos o desinfección, el uso adecuado de las mascarillas, la higiene respiratoria y los aforos en cada espacio. Ya para cerrar, esta normativa, la RM 458 que se ha emitido, tiene como objetivo dar este marco habilitador que permita acelerar el proceso de retorno hacia fines de este año 2021. Ello debido a que consideramos que es importante que se pueda tener una experiencia en cada institución educativa de retornos que les permita pilotear a qué nos enfrentamos cuando hablamos de establecer un modelo híbrido para con ello apostar a un buen retorno hacia el 2022. ¿Cuál es el siguiente paso y qué es lo que se viene? Ya se viene trabajando en la norma de retorno 2022 que va a tomar todas las lecciones aprendidas de la normativa interior que está prevista a aprobarse hacia fines de diciembre, fines de este mes, y ahí ya se establecerán estos lineamientos que debemos seguir. Entonces, con ello, solamente cerrar con la importancia de poder acelerar este proceso de retorno por los aprendizajes de nuestros hijos y asegurando siempre un retorno seguro. Muchísimas gracias, Mayra.